La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa de curso crónico que afecta tanto al hombre como a los animales domésticos, la fauna silvestre y los mamíferos marinos. Es causada por microorganismos del género Brucella spp. Reservorio de Brucella. El reservorio lo constituyen especies domésticas de ganado vacuno, porcino, caprino y ovino. También pueden afectar a bisontes, camélidos americanos, alces y algunas especies de ciervos y de animales silvestres como liebre y zorro. Brucella canis constituye un problema ocasional en perros de criadero y domiciliarios, mientras que en los perros vagabundos la seroprevalencia puede llegar al 20%. Efecto que tiene sobre el reservorio. En las hembras, el efecto principal es el aborto en periodos avanzados de la gestación, durante el cual se liberan grandes cantidades de bacterias. También se puede observar infertilidad, retención placentaria, nacimientos prematuros o a término de crías débiles o muertas, camadas pequeñas en el caso de las hembras polítocas, perra y cerda, metritis y disminución de la producción láctea. En machos, la infección puede producir infertilidad, epididimitis y orquitis, eliminando bacterias por semen y secundariamente por orina y dermatitis escrotal. Las vacas infectadas luego de la aparición eliminan bacterias en el calostro y la leche, sobre todo en la primera etapa de la lactación, disminuyendo a medida que avanza la lactancia, pudiendo eliminar bacterias en forma intermitente hasta la tercera semana. Pero cuando hay mastitis intersticial, la liberación de Brucella es permanente. También se eliminan por heces y orina, pero en menor número. Por último, la bacteriemia, que suele ser intermitente, puede persistir durante meses y aún años. Diagnóstico en el reservorio. Clínico. Se deben considerar las infecciones por brucelosis en todos los casos de aborto, especialmente cuando ocurren abortos múltiples en un rodeo en la última fase de la gestación. Análisis de laboratorio. Las pruebas serológicas utilizadas para examinar rodeos y animales individuales incluyen las pruebas del antígeno Brucella tamponado y de fijación del complemento, y los ensayos indirectos o competitivos con sustancias inmunoabsorbentes ligadas a enzimas, ELISA, o el inmunoensayo por polarización de fluorescencia. Otras pruebas serológicas incluyen la prueba de precipitación de ribanol, los procedimientos con antígeno acidificado y la prueba de aglutinación en suero. Se puede hacer la prueba del anillo de leche para Brucella para detectar anticuerpos en la leche. En ganado bovino vacunado, algunas veces se utilizan pruebas de precipitación basadas en aptenos nativos para distinguir la vacunación de la infección. Se puede emplear una prueba alérgica cutánea con brucelina para detectar Brucella abortus en el ganado sin vacunar. Pérdidas económicas. Las consecuencias económicas y socioeconómicas derivadas de las enfermedades de ganado a las que se enfrentan los productores se pueden dividir en pérdidas ocasionadas por agentes patógenos derivados de la producción, la productividad y la rentabilidad, así como el costo de los tratamientos para combatirlos, pérdidas económicas en mercados locales del comercio internacional y perturbaciones en la economía local ocasionadas por brotes de enfermedades y medidas para contenerlas como lo son eliminación selectiva y cuarentena. En el caso de las vacas lecheras, la producción de la leche se ve minimizada. Además, se ha demostrado que un gran porcentaje de vacas infectadas libera la bacteria por la leche. Todo esto conlleva pérdidas económicas en la industria ganadera, principalmente por los abortos, la retención placentaria, la disminución de la producción lechera, el alumbramiento de becerros con debilidad y bajo peso al nacer y baja tasa de fertilidad. La problemática se agudiza porque un animal que se diagnostica con brucelosis es un animal que debe ser sacrificado según lo establecido por recomendaciones internacionales. Reservorio, Salmonella typhi. Su reservorio es el humano y causa la fiebre tifoidea. Al ser los seres humanos los únicos huéspedes, la fuente de nuevas infecciones son los enfermos convalecientes y los portadores sanos crónicos, 2% de las personas que han pasado la enfermedad, más frecuente en mujeres con colelitiasis. No hay un reservorio zoonótico conocido. El mecanismo de contagio es fecal-oral, a través de agua y de alimentos contaminados con deyecciones. El contagio directo entre el enfermo y las personas de su entorno es posible, pero no frecuente. Las moscas también pueden actuar como transmisores. Pero, ¿cómo el humano ha tratado de evitar su transmisión a él?
Las medidas para evitar la transmisión están basadas en medidas sociosanitarias, con buen control de las aguas residuales, sistemas de abastecimiento de aguas y manipulación de alimentos. Extremar la higiene personal, teniendo especial cuidado con el lavado de manos. En caso de viaje a zonas endémicas o en situaciones de catástrofes, se recomienda la inmunización, ya que se dispone de 2 tipos de vacunas que aseguran una protección eficaz durante 2 años. La vacuna parenteral está elaborada con antígeno capsular, la vacuna oral con una cepa atenuada por mutagénesis química, no estando por tanto indicada en casos de inmunodeficiencia, por ejemplo personas infectadas por el VIH o mujeres embarazadas. Proteus OX19 positivo. La región central de los polisacáridos de la bacteria OX del grupo Proteus se utiliza como antígenos en la prueba de Wayne-Phillips para el diagnóstico serológico de la rickettsiosis. Las células de Proteus OX19 reaccionan en el suero de personas infectadas con las especies de rickettsia que causan el tifus y la fiebre manchada de las montañas rocosas. Entre las enfermedades causadas por rickettsias se encuentran el tifo epidémico, causado por Rickettsia prowazekii. Se relaciona con el piojo corporal. Tiene una mayor diseminación porque el piojo corporal vive en la ropa del enfermo. La elevación de las inmunoglobulinas M y G tiene en este periodo un importante papel para detectar la infección. La fiebre manchada de las montañas rocosas, causada por Rickettsia rickettsii. Algunas especies de garrapatas son vectores transmisores de Rickettsia rickettsii. Provocan una enfermedad febril con erupción purpúrica de piel acompañada de mialgias, cefalia y lesiones necróticas. En México es endémica en los estados de Coahuila y Sinaloa. Tifo murino, causado por Rickettsia typhi. Es frecuente en países templados de mayo a octubre. Y en México hay reportes en los estados de Jalisco, Coahuila, Veracruz, Estado de México, Oaxaca, entre otros. Pronóstico. Para el caso de la fiebre manchada de las montañas rocosas, la mortalidad del cuadro ha disminuido de forma considerable, del 10 al 25%. El diagnóstico clínico para el caso del tifus epidémico solo se hace en el 5 al 10% de los casos, lo que tiene un efecto desfavorable en el pronóstico de una infección. Generalmente, son enfermedades con buen pronóstico, salvo que haya algún tipo de complicación. Tratamiento. El tratamiento primario es con doxicilina oral, 4 mg por kilogramo al día en 2 dosis. La duración del tratamiento es de 7 a 10 días o más de 3 días después de que cese la fiebre. Una opción para el paciente alérgico a doxicilina es clorfenicol oral o intravenoso, de 50 a 100 mg por kilogramo al día en 3 dosis. Para el grupo tifo son eficaces acitromicina oral, 5 mg por kilogramo una vez al día, o 7 días con claritromicina oral, 10 mg por kilogramo al día. Exposición. El periodo de incubación de la rickettsia suele ser de 14 días tras la inoculación, ya sea por picadura del vector, contacto con aerosoles de material infectante o por contaminación conjuntiva con heces de pulgas, parásitos de ratas, perros y gatos domésticos, liebres, ardillas y zarigüeyas, entre otros mamíferos. El principal vector de la Rickettsia prowazekii es el piojo Pediculus humanus corporis, que le transmite la enfermedad a través de las heces que deposita en el momento de la picadura en el humano. En México, un estudio determinó la prevalencia de perros domésticos parasitados con garrapatas transmisores de rickettsias en Cuernavaca, Morelos, y en todo el año se observaron cifras del 12 al 27% de perros parasitados, de forma que también existe la posibilidad de infección en áreas urbanas. Diagnóstico de la enfermedad. Para el cultivo de las rickettsias del grupo de las fiebres manchadas, se requiere medio inicial mínimo, sin antibiótico, suplementado con suero bovino fetal al 10%, con glutamina al 2 milimolar y 0.2% de aminoácidos no esenciales. La incubación de los cultivos se lleva a cabo de 33 a 35 grados centígrados en ausencia de dióxido de carbono. Para el grupo de las fiebres tíficas se requiere el mismo medio suplementado con suero bovino fetal al 2%.
El diagnóstico definitivo de las riquecias requiere el aislamiento e identificación de la especie a partir del cultivo, lo que supone varios días o semanas de espera. El cultivo se lleva a cabo en células Vero E6 o fibroblastos L92. Después de 5 a 7 días de incubación, se procede a detectar la presencia de la bacteria mediante tinción de Jiménez y FI con anticuerpos específicos o por PCR. Prueba molecular. Ensayo de anticuerpos inmunofluorescentes indirecto. Se lleva a cabo en dos etapas. En la primera, el suero del paciente se diluye en sacovitelino. El suero diluido se pone en la lámina en contacto con el sustrato y se incuba. Después de la incubación, la lámina se lava con solución isotónica taponada para eliminar los anticuerpos séricos no ligados. En la segunda etapa, cada celda del antígeno se cubre con anticuerpos contra IgGs humanos marcados con fluoresceína. La lámina se incuba permitiendo la formación de los complejos del antígeno y anticuerpo con el anti-IgG marcado con fluoresceína. Después de que la lámina es lavada, secada y montada, se examina con microscopía de fluorescencia. Las reacciones positivas aparecen como cuerpos de Rickettsia que exhiben fluoresceína citoplasmática, color verde manzana brillante sobre un fondo de matriz de sacovitelino. Las valoraciones cuantitativas se obtienen haciendo diluciones en serie de los resultados positivos. También se puede hacer la PCR, aplicada en la amplificación del DNA de las diferentes especies de Rickettsia. Se utiliza el gen de la citrato sintetasa y los genes OMPA y OMPB como blanco para la amplificación de todas las especies patógenas de Rickettsia.